y se secó el Sabino. La noche del 8 de julio del 2011, un comando armado del Cártel del Golfo, irrumpió en el club nocturno El Sabino Gordo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para ejecutar a trabajadores del local. Se contaron 21 muertos. Entre estas personas, 4 eran mujeres. Y hubo 8 levantados, todo en el marco de la famosa Guerra de Calderón. El grupo delincuencial señalado como autor del atentado, lo negó colocando mantas, unos días después. En aquellos años, Monterrey se convirtió en centro geográfico de la disputa entre el Cártel de las Zetas contra el Cártel de Golfo. Miles de muertos y desaparecidos fue el saldo de dicha disputa. Entre tragedias que datan de esa época se recuerdan, la ejecución de 2 estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, llevada a cabo por integrantes del ejército mexicano, a lo cual se recuerda las patéticas palabras de Calderón en el sentido de que eran delincuentes armados hasta los dientes. El 19 de marzo de 2010, los 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron baleados cuando salían del campus. Al principio, las autoridades mantuvieron que pertenecían al crimen organizado, después dijeron que su muerte había sido un error, o un daño colateral de un fuego cruzado. Investigaciones revelaron después que Javier y Jorge fueron acribillados por militares. Aquella noche, soldados del ejército realizaban un patrullaje preventivo por la ciudad de Monterrey. Y pasando a un lado del Tecnológico, por la avenida Garza Sada, en un puente a desnivel se enfrentaron a tiros con personas que supuestamente los habían agredido. La balacera entre los vehículos se extendió hasta las puertas del campus del Tecnológico, de donde salían los estudiantes, cuando recibieron el impacto de las balas de los militares. El ejército argumentó que los 2 estudiantes eran integrantes del crimen organizado. Y alteraron la escena del crimen plantando armas de fuego en los cuerpos de los jóvenes, como se pudo conocer años después en las investigaciones. Poco después, se conoció la verdadera identidad de los estudiantes. Pero el gobierno de aquella época y el ejército defendieron su versión por años. Mucho tiempo después, ya siendo el gobierno de AMLO, se pidió perdón. A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos, les dijo a los padres de las víctimas la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La otra tragedia que se recuerda fue el incendio del Casino Royal, que para fines prácticos fue la revancha de lo ocurrido en el Sabino Gordo. Ambos acontecimientos tienen un claro hilo conductor. Solo 48 días después del ataque al Sabino, el 25 de agosto de 2011, a las 15:30 horas en la avenida San Jerónimo, al poniente de la ciudad de Monterrey, un comando entró por la parte frontal del edificio, amenazaron con armas de fuego a personal y clientela, rociaron gasolina y provocaron un incendio, que trajo como saldo 52 muertos. Era la revancha de los Zetas contra el Cártel del Golfo que tenía control sobre ese casino. En esa época, diario se podía leer en la sección policíaca de los periódicos locales, hallazgos de cuerpos, tanto en regiones despobladas, como en calles céntricas de la ciudad. Cuerpos colgados de puentes en calles concurridas, así como testimonios de gente que denunciaba la desaparición de algún familiar. El caso del Sabino, es penoso por muchos motivos, entre ellos es que al igual del caso de los estudiantes, Jorge y Javier, del Tecnológico, las autoridades locales trataron de desprestigiar a las víctimas, se atrevieron a decir que ellos ya tenían conocimiento de que en ese lugar se vendía coca, como si la condición de vender droga fuese una especie de culpa o merecimiento para que se ejecuten personas. El vocero de seguridad del Estado de Nuevo León, de ese entonces, José Luis Doménez Zambrano, el sábado siguiente, en conferencia de prensa declaró abiertamente que el Sabino era un lugar en donde se vendía droga, dado que se encontraron numerosos paquetes de cocaína, en polvo y en piedra. También dejó claro que el tiroteo se había dado entre 2 bandas rivales, por lo cual se coloca el acontecimiento en el ámbito de la conocida guerra por el territorio entre el Cártel del Golfo y los Zetas. Los primeros se deslindaron del ataque vía narcomantas desde Ciudad Juárez. Sin embargo, se reiteró, a decir de la autoridad, que el ataque era por la pelea del territorio entre ambos cárteles. Lo que es un hecho es que ese día no hubo ningún tipo de intercambio de disparos,
fue un solo grupo el que irrumpió en el lugar y ejecutó personas desarmadas. La matanza fue trending topic mundial, pero tanto en Monterrey como en todo México se le dio muy poca difusión. Pero también algo realmente triste fue que esta tragedia no tuvo el interés en la sociedad, ni remotamente parecido al que tuvo la tragedia del Casino Royal, y esto por, no solo tener la condición de club nocturno, y todos los prejuicios que pueda despertar en una sociedad conservadora, sino por la condición de ser un lugar de clase proletaria, en una sociedad profundamente clasista. El bar Sabino Gordo, era un lugar situado en el centro de Monterrey en las calles de Villagrán esquina con Carlos Salazar. Empezó como una cantina pequeña muy modesta, y con el tiempo fue creciendo hasta ocupar la mitad de la manzana. Le fueron agregando mobiliario, hasta llegar a tener clima central, decoración relativamente costosa y varias pantallas ubicadas a lo largo del local. Pero la condición de ser un lugar para clase proletaria regiomontana jamás cambió. Bellas jovencitas acudían al lugar y se inscribían para ser consideradas y permitirles ofrecer su compañía a los clientes. Entre otros requisitos se exigía que presentaran su credencial de elector. La pieza de baile la cobraban en 10 pesos. Y sentarse a tomar a la mesa del cliente llevaba un costo mayor. Se tenía que cumplir con un horario determinado, pero librando dicho horario y dependiendo de la jovencita, tenía la libertad de ponerse de acuerdo con el cliente para convivir con él, fuera del local. Amenizaban la noche distintos grupos musicales que iban desde grupos de música tipo colombiana, cumbia, vallenato, hasta grupos de música regional norteña, que tocaban canciones de Los Invasores, Los Cardenales, Los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares, Ramón Ayala, etc. En algunas ocasiones llegaron a tocar ahí, grupos relativamente famosos. Esa noche amenizaba un grupo llamado El Aro y uno de sus integrantes fue ejecutado. Era un lugar que permanecía abierto prácticamente las 24 horas. Por la tarde funcionaba como cantina-bar, pero en la noche empezaban a llegar las jovencitas y la actividad de los grupos musicales se extendía hasta altas horas de la noche. Prácticamente fue hasta su último año cuando se podía ver a clientes inhalando polvo blanco dentro de los baños. Y se comenta que eran supuestamente los meseros, quienes vendían esas sustancias. Un viernes 8 de julio del 2011, aproximadamente a las 21:30 horas, transcurría una jornada más dentro del club nocturno. En las pantallas se podía ver el juego de la selección mexicana contra el Perú en la Copa América, amenizaba el grupo El Aro, pero esa hora era muy temprano todavía para el Sabino. En ese momento llegan 2 camionetas y se estacionan afuera del local frente a la puerta de entrada. Testimonios describen que otros vehículos bloquearon el flujo vehicular, una cuadra anterior, esa parte de la calle Villagrán que corre en sentido de norte a sur en el centro de Monterrey. Descienden de las camionetas hombres armados, se escuchan disparos afuera del negocio, ejecutan a un vendedor de hot dogs, que habrían identificado, o sospecharon, que fuera un halcón del cártel rival. También ejecutan a una persona que estaba en la puerta del local, en el exterior. Ambos quedaron tirados, sin vida fuera del negocio. Segundos después abren violentamente la puerta de entrada del local, y se escuchan disparos, ejecutan al capitán de meseros, un hombre de mediana edad, muy atento con los clientes, conocido como Mario. Cae muerto instantáneamente, para después escucharse un grito poderoso. Al suelo hijos de la chingada. Y segundos después descargan ráfagas de metralleta dirigidas hacia la barra del local. El ruido era ensordecedor. En los testimonios, se dice que los disparos se oían a varias cuadras del bar. Fragmentos de la pared se desprendían, proyectados hacia todas partes. Una parte del comando se introdujo adentrándose más al local. Los meseros rápidamente se trataron de esconder en los baños al fondo. Se decía que ya habían sido amenazados, prevenidos de dejar de vender material del cártel de las Zetas. Por lo que resulta lógico pensar que en cuanto escucharan los primeros disparos, buscaran desesperados refugio, en la parte más alejada de la entrada del club nocturno. Los disparos se reanudaron, pero ahora intermitentes. Ya no eran disparos continuos, ráfagas automáticas. Ahora eran seguidos, pero espaciados. Estaban fusilando, uno a los meseros. Incluso a algunos los hincaron, para darles el tiro de gracia. El ataque fue intenso,
pero relativamente breve, un hecho se hizo obvio: a los clientes en ese momento no los tocaron. Quizá habrá habido alguna excepción, pero fue evidente que iban específicamente por los meseros. Después de unos minutos, con el aire enturbiado por el humo de las descargas y un profundo olor a pólvora, y ya concretada la tarea, el hombre que había gritado al llegar, soltó varios alaridos seguidos: «Vámonos, vámonos. Vámonos». Así salieron deprisa del bar, alejándose rápidamente del lugar. Se comentó que ya en plena huida, divisaron a un hombre que hablaba desde un teléfono público, para dispararle. Dicha persona no alcanzó a llegar con vida al hospital. Los primeros días de diciembre de ese mismo año, soldados mexicanos capturaron a 10 presuntos sicarios del Cártel del Golfo presuntamente implicados en el ataque al bar. Los detenidos manifestaron pertenecer a la organización criminal del Cártel del Golfo y haber participado en el atentado del bar Sabino Gordo. Confesaron también que colgaron a algunas de sus víctimas en diversos puentes peatonales de la ciudad. Los presuntos delincuentes mencionaron que entre sus actividades estaban la ubicación y homicidio de individuos pertenecientes a la organización criminal rival, y el robo de vehículos en Monterrey. Los presuntos sicarios fueron arrestados el 2 de diciembre de ese año, en una vivienda ubicada en el sur de la ciudad. A los detenidos se les decomisaron 10 armas largas, una granada de fragmentación, 5 vehículos, droga y un inmueble. El Cártel del Golfo mantenía desde marzo del 2010 cruentos enfrentamientos con la organización criminal de los Zetas por el control del territorio, que solo ese año, el del atentado, provocaron la muerte de 1.500 personas en Monterrey y su zona metropolitana. Lo acontecido en el Sabino fue el testimonio de cómo un grupo de personas quedaron atrapadas en la disputa entre dos cárteles rivales y orillados por la precariedad económica, erraron su camino y cayeron en conductas antisociales, fueron cobardemente asesinados sin tener derecho, en todo caso, a un juicio formal. La tragedia del Sabino Gordo es un testimonio de lo cobardes, tramposos e inútiles que eran los gobiernos en esa época. Es un recordatorio de lo cruel y de lo fácil que puede desentenderse una sociedad clasista.